El Hidrasuta. El Gran Sínodo. Comentario al Sifradez Niuta por Chimeón Bar Yochai. Jerusalén acababa de ser destruida por los romanos. Estaba prohibido a los judíos, bajo la pena de muerte, ir a llorar ante las ruinas de su patria. La nación entera fue dispersada y las tradiciones santas se perdieron. La verdadera Cabalá había cedido el puesto a sutilidades pueriles y supersticiosas. Los que pretendían conservar la herencia de la doctrina oculta, solo eran adivinos y hechiceros, con justicia proscriptos por las leyes de las naciones. Entonces fue cuando un rabino venerable, llamado Shimon Bar Yochai, reunió en su derredor a los últimos conocedores de la ciencia primitiva y resolvió explicarles el libro de la alta ciencia, denominado el libro del misterio. Todos sabían el texto de memoria, pero el rabino Shimon era el único que conocía el sentido profundo de este libro, que se transmitía de boca en boca y de pensamiento a pensamiento, sin jamás explicarlo ni escribirlo. Para reunirlos he aquí las palabras que les dirigió: porque en estos días tormentosos permanecéis como una casa que se apoya en una sola columna o como el hombre que se tiene en un pie. Es tiempo de obrar por el Señor, pues los hombres han perdido el verdadero sentido de la Torá. Venid como para combatir, armados de prudencia, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de atención, que vuestros pies queden libres como vuestras manos. Reconoced como único maestro a aquel que dispone de la vida y de la muerte, y nosotros proferiremos, reunidos, las palabras de verdad que los santos del cielo quieran oír y que vengan en nuestro derredor a escuchar. En el día señalado los rabinos se reunieron en medio de los campos, en un espacio circular rodeado de muros. Llegan silenciosamente, Rabí Simeón se sienta en medio de ellos, y al verlos a todos reunidos llora. Desgraciado de mí, exclama, si revelo los grandes misterios. Desgraciado de mí si los dejo ignorados. Los rabinos permanecieron silenciosos. Al fin, uno de ellos, llamado Rabí Abba, tomó la palabra y dijo, con permiso del maestro. ¿Acaso no está escrito? Los secretos del Señor pertenecen a los que le temen. Y todos los que estamos aquí tememos al Señor, y estamos ya instruidos en los menesteres secretos del templo. He aquí los nombres de los que estaban presentes: Rabí Eleazar, hijo del Rabí Simeón, Rabí Abba Yehudá, Rabí Yosí, hijo de Jacob, Rabí Isaac, Rabí Tisquia, hijo de Aareyef, Rabí Yosef y Rabí Yesa. Todos, para introducirse en el secreto, dirigieron sus manos a la de Rabí Simeón con el dedo hacia el cielo. Después se sentaron al aire, ocultos por la sombra de los grandes árboles. Rabí Simeón se levantó y oró, después se sentó y les dijo: venid y posad vuestra mano derecha sobre mi pecho. Así lo hicieron, y él tomando todas las manos con las suyas les dijo: maldito sea aquel que se fabrique un ídolo y lo oculte. Desgraciado el que cubra la mentira con velos de misterio. Los 8 rabinos respondieron: amén. Rabí Simeón continuó: no hay más que un verdadero Elohim, ante el cual los dioses no son nada, tampoco hay más que un solo verdadero pueblo, que es el que adora al verdadero Elohim. Después llamó a su hijo Eleazar y le hizo sentar ante él. Al otro lado colocó a Rabí Abba y dijo: nosotros formamos el triángulo, que es el tipo primordial de todo lo que existe, nosotros representamos la puerta del templo y sus 2 columnas. Rabí Simeón no habló más y sus discípulos guardaron silencio. Entonces se oyó un murmullo confuso como el de una gran asamblea. Eran los espíritus del cielo que habían descendido para escuchar. Los discípulos se estremecieron, pero el Rabí Simeón les manifestó: no temáis nada y regocijaos. Está escrito: Señor, he sentido tu presencia y he temblado. Elohim ha reinado sobre los hombres en otro tiempo por el temor, pero en la actualidad nos gobierna por el amor. No se ha dicho: amarás a tu Elohim, y no ha dicho él mismo: yo os he amado. Después agregó: esta enseñanza es para las almas serenas, las almas agitadas y sin equilibrio no pueden comprenderla. Se puede asegurar un clavo en una muralla móvil, ¿acaso no está pronta a derrumbarse al menor choque? El mundo entero está fundado en el misterio, y se necesita discreción cuando se trata de asuntos terrestres, cuando más reservados debemos ser cuando se trata de dogmas secretos que Elohim no revela ni a los más elevados de sus ángeles. El cielo se inclina para escucharnos, pero yo no me expresaré sin velos. La tierra se emociona para oírnos, pero yo no les hablaré sin parábolas. Somos en este momento la puerta y las columnas del universo. En fin. Rabí Simeón habló y una tradición nos asegura que cuando abrió la boca la tierra tembló bajo sus pies, y sus discípulos sintieron la conmoción.
Habló primeramente de los reyes que han reinado en el Edén antes de la venida del rey de Israel, imágenes de potencias mal equilibradas que se manifestaron al principio en el universo con el triunfo de la armonía. Elohim, dijo él, cuando quiso crear cubrió con velo su gloria y en los pliegues de ese velo proyectó su sombra. De esa sombra se destacaron los gigantes que dijeron, somos reyes, cuando no éramos más que fantasmas. Ellos aparecieron porque Elohim se había ocultado iniciando la noche en el caos, y desaparecieron cuando dirigió hacia oriente la cabeza luminosa, la cabeza que la humanidad proclama su Elohim, el sol regulador de nuestras aspiraciones y pensamientos. Los Elohim de las naciones son las ilusiones ópticas de la sombra y Elohim es la síntesis de los esplendores. Los usurpadores caen cuando el rey asciende a su trono, y cuando Elohim aparece los Elohim se desvanecen. Después, cuando hubo permitido la existencia de la noche, para que aparecieran las estrellas. Elohim se volvió hacia la sombra que engendró, y la miró para darle forma. Impresionó una imagen en el velo con que había cubierto su gloria, y esa imagen le sonrió, y quiso que esta imagen fuese la suya para crear al hombre a semejanza de ella. Ensayó en cierto modo la prisión que quería dar a los espíritus creados. Miraba la figura que debía ser algún día la del hombre y su corazón se estremeció, pues presumió las quejas de su criatura. Tú quieres someterte a la Torá, decía, pruébame que esta Torá es justa sometiéndome tú mismo a ella. Y Elohim se humanizó para ser amado y comprendido por los hombres. Así le conocemos sin conocerle, nos muestra una forma sin tenerla. Lo suponemos viejo cuando, en realidad no tiene edad. Está sentado en un trono, del que se escapan eternamente millones de chispas y predice el porvenir de los mundos. Su cabellera radiante halláse sembrada de estrellas. El universo gravita en derredor de su cabeza y los soles se bañan en su luz. La imagen eterna es doble. Tiene la cabeza luminosa y la cabeza sombría, el ideal negro, la cabeza superior y la cabeza inferior. Una es el sueño del hombre Elohim, la otra es la suposición del Elohim hombre. Una, la forma del Elohim de la sabiduría, la otra es solo, el ídolo del vulgo. Toda luz, en efecto, supone una sombra, y no llega a ser claridad más que por oposición de esa sombra. La cabeza luminosa vierte sobre la cabeza negra un rocío de esplendor. Ábreme, mi bien amado, dijo Elohim a la inteligencia, puesto que mi cabeza está inundada de rocío y por los bucles de mis cabellos resbalan las lágrimas de la noche. Ese rocío es el maná del que se alimentan las almas de los justos. Los elegidos tienen hambre y la calman con exceso en las campiñas del cielo. Las gotas son perlas redondas, brillantes como el diamante y limpias como el cristal. Son blancas y brillan con todos los colores, pues la simple y única verdad es el esplendor de todas las cosas. El anciano superior, denominado Arikampim, es conocido como, el rostro inmenso. El otro, el Elohim humano, la sombra del Seirampin o el rostro menor. Cuando este rostro mira la faz de luz, aumenta y llega a ser armonioso. Entonces todo se ordena, pero no puede ser permanente, pues los pensamientos del hombre son variables como él. Pero un rayo de luz reúne siempre la sombra a la claridad. Ese rayo cruza las innumerables concepciones del pensamiento humano y las unifica al eterno esplendor. La cabeza luminosa extiende su blancura sobre todas las cabezas que piensan conforme a la Torá y la razón. La cabeza del anciano supremo es un recipiente inviolable, en el que se contiene la sabiduría a la manera de un vino estacionado. Esa sabiduría es impenetrable, se la posee en silencio, y no es alterada por las vicisitudes del tiempo. Ella es la luz, pero la cabeza negra es la lámpara. El aceite de la inteligencia le es medido y su claridad se manifiesta por 32 vías. El Elohim revelado, es el Elohim velado. Esa sombra humana de Elohim, es como el misterioso Edén, de donde surgía un manantial que alimentaba 4 ríos. Nada surge de Elohim. Su sustancia no se esparce. Nada sale de él ni nada entra, pues es impenetrable e inmutable. Todo lo que comienza, todo lo que aparece, todo lo que se divide, todo lo que obra y pasa, comienza, perece, se divide, y pasa en su sombra. Pero él es inmutable en su luz y permanece tranquilo como el vino añejo que no se agita nunca y que reposa en su tonel. No tratéis de penetrar los pensamientos de la cabeza misteriosa. Sus pensamientos íntimos están ocultos, pero sus pensamientos exteriores y creadores resplandecen como una cabellera blanca y sin sombra, cuyos cabellos no se entrelazan los unos con los otros. Cada cabello es un rayo de luz que relaciona millones de mundos.
Los cabellos se dividen en su frente y caen a los dos lados, pero cada lado es el lado derecho. Pues en la imagen en la que constituye la cabeza blanca no hay lado izquierdo. El lado izquierdo de la cabeza es la cabeza negra, pues en el simbolismo tradicional, lo inferior equivale a la izquierda. Entre lo superior y lo inferior de la imagen no debe haber más antagonismo que el que existe entre la mano derecha y la izquierda del hombre, puesto que la armonía resulta de la analogía de los contrarios. Israel en el desierto, exclamó desalentado, ¿Elohim está con nosotros o no está? Se referían al conocido y no al desconocido. Así separaban la cabeza blanca de la cabeza negra. El Elohim de sombra se transformaba en fantasma exterminador. Eran castigados porque habían dudado por falta de confianza y amor. No se comprende a Elohim, pero se le ama, y es el amor el que origina la fe. Elohim se oculta al espíritu del hombre, pero se revela a su corazón. Cuando el hombre afirma, no creo en Elohim, es como si dijera, no amo. Y la voz de sombra le responde, tú morirás, porque tu corazón abjura de la vida. El Seirampín es la gran noche de la fe, y en ella viven y suspiran los justos. Extienden sus manos y se prenden a los cabellos del Padre, de los que se deslizan gotas de luz que iluminan la noche. Entre las dos partes de la cabellera suprema está el sendero del medio, el sendero de la armonía de los contrarios. Allí todo se comprende y se concilia. Allí únicamente el bien triunfa y el mal no existe. Ese sendero es el del supremo equilibrio y se denomina el último juicio de Elohim. Los cabellos de la cabeza blanca se esparcen igualmente bien ordenados por todos lados, pero no cubren las orejas. Los oídos del Señor están siempre atentos para escuchar la oración. Nada podrá impedir el que oiga el clamor del huérfano y la queja del oprimido. En la frente de la cabeza suprema reside la majestad de las majestades, la benevolencia de todas las benevolencias, el bello placer de los excelsos placeres. A ese amor debe corresponder la voluntad de la humanidad, figurada por el frente del Seirampín. La frente de Adán Kadmon, hombre colectivo, se denomina razón. Frecuentemente está velada por tinieblas, pero cuando se descubre. Elohim acoge las oraciones de Israel. Pero ¿cuándo es que se descubre? Rabí Simeón se detiene un instante para renovar su pregunta, sí, ¿cuándo? Y volviéndose hacia Rabí Eleazar, su hijo, repite, ¿cuándo es que se descubre? Al enunciarse la oración, que se hace en común el día del Señor, respondió Rabí Eleazar. ¿Cómo?, preguntó el maestro. Los hombres, cuando oran, se prosternan ante un Elohim que se representan ellos mismos como irritado, la frente de la cabeza sombría se carga entonces de nubes y parece como si el rayo de dispusiera a estallar, pero la sombra se entreabre ante un rayo de la faz suprema, la serenidad eterna imprime su mirada en la sombra y hasta la frente de la faz negra se ilumina. Cuando los justos oran se dirigen a la bondad eterna y el sentimiento de bondad disipa en ellos las sombras del temor. La serenidad de la faz del hombre, es la irradiación del eterno rostro. Cuando la cólera se apacigua en el corazón del hombre, sueña con el perdón de Elohim, pero solo es el hombre quien perdona, pues Elohim jamás se irrita. Adán es arrojado del paraíso terrestre por la ira y la ironía de la cabeza sombría, pero la faz luminosa le sonríe siempre en el paraíso celeste. El Edén dividido por los 4 ríos es un misterio de la cabeza sombría. Los símbolos oscuros salen del pensamiento oscuro, el Elohim dogmático es el padre de las alegorías misteriosas. El Edén superior no tiene divisiones ni exclusiones. Pero el Padre es el único que conoce su Edén, el que comprende su amor, siempre inflexible por no ser ni débil ni colérico. La cabeza del Padre. ¿Qué ojos tiene? Ojos diferentes de los mortales, ojos sin cejas y sin párpados. Pues Elohim jamás dormita ni cierra los ojos. ¿Acaso no está escrito? Jamás sueña, nunca duerme el que es guardián de Israel. Se halla también escrito, la mirada del Señor se detiene sobre los que le temen, el ojo de Adonai está fijo sobre Israel. El ojo derecho es el único compuesto de luz y de sombra, pues las dos caras no son más que una como los dos ojos solo forman uno. El ojo izquierdo es el del Seirampín, y este posee cejas, que frunce, y párpados que entorna. Dormita con frecuencia, pues está hecho a imagen del hombre y es al que refiere cuando se dice, Señor despiértate y dirígenos tus miradas. Desgraciado del hombre que ve el ojo de Elohim, rojo e inflamado por la cólera. El que crea en un Elohim que se irrita, ¿dónde buscará su perdón? El anciano de los días es todo bondad, y el rayo de su mirada es una luz siempre blanca y pura. Dichosa es la parte del hombre, justa y sabia,
que todo lo ve con esa pureza y esa blancura. Está escrito, venid, familia de Jacob y marchad con la luz de Adonai. El nombre del Supremo Maestro queda, no obstante, rodeado de misterio. Ninguna parte queda sin explicación en la Torá, excepto aquel pasaje en que Elohim dijo a Abraham, te juro por mí mismo que tu Israel será bendito. ¿Quién puede empeñarse por juramento sino el Elohim humanizado? ¿Y qué es Israel en el orden sagrado más que la fe eterna de Israel? Y si Elohim dijo, por boca del profeta, Israel, tú serás mi gloria, ¿acaso no es el Elohim de la sombra quien quiere glorificarse en el esplendor del Elohim de la luz de Israel? Para darle algún nombre le denominaremos el anciano de los días. En efecto, se dice en la profecía de Daniel, he visto desmoronarse los tronos y al anciano de los días sentado. Levántate, Rabí Jehudá, y desde tu sitio dinos cuáles son los tronos que se derrocan. Está escrito, dijo Rabí Jehudá, su trono es el foco del fuego que da vida. Elohim se sienta en ese trono y el fuego vivifica, en lugar de devorar y destruir. Si Elohim deja el trono, el foco se extingue por miedo de consumir los mundos. Donde Elohim se aposenta allí está el equilibrio. Cuando su potencia se acumula en un centro, se crea un universo y todos los demás se desplazan para gravitar alrededor de este, pues Elohim anda y se sienta para continuar andando. Y Rabí Simeón dijo a Rabí Jehudá, que Elohim te guíe por los caminos eternos y se pose en tus pensamientos. Venid y ved. Está escrito, soy yo mismo en todos los seres. Desde el principio soy, y en las postrimerías de todos estoy también completo. Todo es Él, pues todo lo revela, Él se oculta en cuanto existe. Su soplo anima todo lo que respira. Explicaremos ahora el significado de la nariz. De la nariz depende especialmente el estilo de una fisonomía. Mas la cabeza de luz y la cabeza de sombra tienen caracteres diferentes. La nariz de la cabeza suprema sopla la vida hacia la cabeza inferior. De una de esas narinas procede la vida personal, y de la otra la vida colectiva. Pero el alma única, resultado de ese doble soplo, es el apaciguamiento y el perdón. Es el soplo el que debe, en tiempos del Mesías, apaciguar las tempestades y calmar las cóleras. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. El espíritu de consejo y de fuerza. El espíritu de ciencia y de temor del Señor. ¿Son acaso espíritus diferentes? Hemos dicho que el soplo del Padre es único. Levántate, Rabí Yosef. Rabí Yosef se levantó y desde su puesto dijo, en los días del Mesías la sabiduría no se ocultará, porque las inteligencias se agudizarán. El soplo del Padre, ese espíritu de Elohim, vendrá con los 6 espíritus que forman uno solo, como las gradas del trono de Salomón servían de base a un solo trono. Así se explican los 7 espíritus ante el trono, de que hablan los antiguos profetas. Son los 7 matices de la luz, las 7 notas musicales, las 7 aspiraciones que forman el soplo único del Espíritu. Pues los tronos, dijo Rabí Simeón, esperan la paz del mundo venidero. Mientras tanto, venid a observad, cuando el profeta Ezequiel invoca el Espíritu para vivificar a los muertos, llama a los 4 soplos que componen el Espíritu vital. ¿Cuáles son esos 4 soplos inspiradores? El de Elohim hacia el hombre, el del hombre hacia Elohim, y el que resulta de esta mezcla, pues el gran soplo inmenso y eterno de Elohim gira alrededor del mundo y vuelve a la boca del Padre. Esos 4 soplos se sintetizan en uno solo que es el nefes o espíritu vital. También el profeta, volviéndose hacia los 4 puntos cardinales, llamaba a un solo espíritu. No se ha dicho que en tiempo del rey Mesías, cuando el espíritu de inteligencia y de ciencia, se extienda por toda la carne, toda alma humana conocerá la verdad sin necesidad de investigarla. Porque entonces, todas las almas, cuando los velos de la mentira se hayan desgarrado para siempre, no estando separadas por la variedad de los errores, fraternizarán entre sí y serán transparentes como un cristal. Cada cual irradiará hacia todos, y recibirá las irradiaciones de todos mediante una especie de aspiración y de respiración universal. La nariz de la cabeza suprema, expira creaciones siempre nuevas. La de la cabeza sombría exhala la destrucción y el incendio. La cabeza negra aspira la vida y expira muerte. La cabeza blanca absorbe la muerte y exhala la vida. ¿Quién puede concebir estas extrañas y monstruosas cabezas? ¿Quién las ha visto alguna vez y quién alcanzará a comprenderlas? Rabí Simeón se había detenido un instante, tomó de nuevo la palabra y dijo, desgraciado del que extiende una mano profana hacia la majestuosa barba del Padre de los padres. Esa barba,
es una gloria que borra todas las glorias, es un misterio que envuelve todos los misterios. Nadie la ha visto jamás y nadie puede tocarla. La barba es el ornamento de los ornamentos, la majestad de las majestades. La barba pone en comunicación las orejas con la boca y se desplaza alrededor de los labios, como la palabra que da vida y luz a las almas. Por eso la consideramos como la figura simbólica del Verbo. Oculta todos los misterios y enseña todas las verdades. Es blanca como la nieve y proyecta una sombra más tenebrosa que la noche. Se divide en 3 partes, por las que se extienden los perfumes más preciosos. Las 2 que descienden de la nariz a los extremos de la boca y que están separadas por un espacio sin pelo. Las 2 que unen la barba al nacimiento de las orejas. La barba misma, dividida en 3 bucles, que a su vez se dividen en otros 3. Esa barba es perfecta porque la tomamos por el Verbo, que es perfecto, ella es toda bondad, completo equilibrio y exacta justicia. Por encima resplandecen las mejillas, como 2 manzanas rojas, que reflejan la luz vital sobre el sombrío seirampín. El blanco y el rojo, al combinarse forman el color de la rosa misteriosa. La blancura de la leche y el rojo de la sangre. La blancura de la luz y el rojo del fuego. Todo lo que es blanco y rojo en la naturaleza deriva de la rosa suprema. Las 13 disposiciones de la barba blanca representan la síntesis de todas las verdades y el hombre que comprenda esta barba alegórica, es un hombre de verdad. No acostumbramos a decir del hombre juicioso y fuerte, al que, antes de lanzarse a una empresa, baja los ojos y reflexiona, es un hombre que mira su barba. Y aquellos que extienden la mano y juran por la barba de un anciano, lo hacen por la verdad representada en 13 formas de la barba suprema, 4, es decir las 4 letras del Arba Otiot, las 4 formas elementales, los 4 ángulos del cuadrado, los 4 puntos del cielo y 9. 3 multiplicado por 3, el activo y el pasivo y su equilibrio engendrándose a sí mismo. Existe también perfecto orden y disposición en la barba del Seirampín. Levántate, Rabí Isaac, y desde tu sitio explícanos las formas de la barba negra. Rabí Isaac se levantó y habló así: escuchad las 13 palabras del profeta Miqueas, 1 quien se asemeja a ti, Señor. 2 tú ahuyentas la injusticia. 3 tú pasas rápidamente sobre el pecado. 4 porque tú quieres al fin salvar a tu pueblo. 5 tú no conservarás eternamente la cólera. 6 puesto que tú quieres, tuyo es el perdón. 7 la misericordia nos asistirá todavía. 8 él vencerá nuestras inquietudes. 9 él enterrará en el fondo del mar el último recuerdo de nuestras faltas. 10 él dará la verdad por herencia a la familia de Jacob. 11 y la misericordia eterna a la familia de Abraham. 12 creemos en el juramento que formuló a nuestros padres. 13 creemos en la promesa de los primeros días. Estas son, continuó Rabí Isaac, 13 gotas del precioso bálsamo caídas en los 13 bucles de la barba suprema y que vienen a crear el orden en el caos de la barba inferior. La barba negra tiene cabellos crespos y rudos entremezclados. Pero las 3 gotas del bálsamo misericordioso les obligan a conformarse con las disposiciones armoniosas de la barba superior. Porque la barba blanca proyecta a la barba negra y crespa, sus cabellos largos, sedosos y flexibles. Y esos efluvios amorosos suavizan la rudeza de aquel sombrío vellón. La del Elohim de luz, es blanca como la nieve, y los cabellos están unidos y sueltos. La del Elohim de sombra, es negra como el ala del cuervo, y los bucles se hallan retorcidos y enmarañados. Pero la barba blanca embalsama a la negra con sus perfumes y la cabellera de luz irradia sus esplendores a través de la cabellera de sombra, de modo que las 2 barbas y las 2 cabelleras solo presentan una misma cabeza, que es la figura simbólica y alegórica de Elohim. Entonces, dijo Rabí Chimeón a Rabí Isaac, puesto que la armonía suprema irradia sobre ti, puesto que la barba luminosa es el signo de la fuerza eterna, podremos ver en conjunto el rostro del anciano de los días y gozar la paz y la alegría de las almas iluminadas por el mundo del porvenir. Levántate, Rabí Hizquia, y desde tu sitio dinos las glorias de una parte de la barba santa. Rabí Hizquia se levantó y habló así: está escrito, pertenezco a mi bien amado y su condescendencia me satura. Para los hombres, para cada uno de nosotros, el pensamiento y de todas las formas. Veo un río de luz que desciende del eterno entendimiento y se transforma en 335 voces armoniosas. En esa luz se baña la noche. Veo formas tenebrosas sumergirse en las ondas cristalinas para emerger blancas como las olas. Rogué a las inteligencias superiores que me explicaran lo que veía. Me respondieron:
tú ves de qué modo Elohim borra la injusticia. Pues entre su oído y su boca, entre su entendimiento y su verbo, no hay sitio para la mentira. En la luz viva, en la luz ilimitada la sombra, no podría existir, pues, es necesario que haya blancura y que ésta se transforme en luz. Así es como Elohim transformará en bien el mal que hacen los hombres. Eso es lo que me inspira la segunda parte de la barba santa, análoga y paralela a la primera. Rabí Hizquia, habiendo hablado así, volvió a su asiento. Entonces dijo Rabí Simeón: oh, Rabí Hizquia, ¿por qué has consolado nuestros corazones? Todos los rayos convergen hacia su centro, veo al armonioso conjunto de la obra del Creador. Desde las alturas donde nos encontramos, podemos vislumbrar la tierra santificada por el próximo nacimiento de sus predestinados. Vemos lo que no vio el propio Moisés cuando ascendió, por segunda vez, al monte Sinaí. El sol de justicia, en el cual creemos, es el sol que deberá iluminar nuestros rostros. Siento el mío resplandecer de fe y esperanza, y, más feliz que Moisés, sé por qué mi rostro irradia luz. Moisés apenas sabía que su faz se había vuelto luminosa en la contemplación de Elohim. Veo ante mis ojos aquella barba alegórica, como si hubiera sido esculpida por un hábil artista en 13 partes que representan la unión de la verdad. A medida que las explicáis, veo todas sus partes disponerse en hermoso orden y reunirse a aquella cabeza que damos por soporte a la misteriosa corona. El rey se me aparece entonces con sus innumerables años. Los efectos se unen a sus causas, ligados entre sí, y colocados delante por los principios, y el principio de los principios reina y domina en su centro, que está en todas partes. Regocijaos, oh, compañeros míos, con esta revelación santa, porque, ciertamente, el mundo no comprenderá lo que nosotros comprendemos, ni verá lo que nosotros vemos al contemplar el reino del Mesías. Rabí Simeón dijo entonces a sus compañeros: acabáis de bordar un velo que nos permite, sin ser desvanecidos ni cegados, levantar nuestros ojos hacia la luz eterna.